Bien, el día de hoy vamos a presentar el documental sobre las leyes de Newton. Para eso voy a explicar cada una de las leyes, las vamos a contextualizar, vamos a dar ejemplos y vamos a sacar conclusiones en el documental de hoy. Así que voy a estar presentando imágenes, ejemplos que pueden aparecer en pantalla para que se pueda representar mejor lo que voy a explicar. Bien, vamos a hablar sobre la primera ley de Newton, que fue el principio de la inercia. Esta ley que Newton descubrió establece que un cuerpo solo varía su velocidad si actúa sobre él una fuerza externa, por lo que la inercia es la tendencia de un cuerpo a seguir como está. Según esta primera ley, un cuerpo no puede cambiar por sí mismo su estado para que salga de reposo, o sea, de su velocidad inicial que es cero, o también de un movimiento rectilíneo uniforme, por lo que es necesario que alguna fuerza actúe sobre él. Por lo tanto, si no se aplica ninguna fuerza a ese cuerpo, se encuentra en un estado de reposo, se mantendrá de este modo, y si un cuerpo estaba en movimiento, lo seguirá estando con un movimiento uniforme a velocidad constante. Por lo que, explicando esto, un ejemplo podría ser que, por ejemplo, un hombre deja un auto en la puerta de su casa y ninguna fuerza externa actúa sobre el auto, por lo cual al día siguiente el auto va a seguir estando en la misma posición, no se mantendrá en ese modo y se encontrará en estado de reposo. Entonces, esta idea también fue en la que se basó Newton para crear el principio de la inercia. Bien, ahora vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton, que es el principio fundamental de la dinámica. La segunda ley de Newton establece que existe una relación entre la fuerza ejercida y la aceleración de un cuerpo, por lo que esta relación es de tipo directa y proporcional, es decir, la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que tendrá el mismo. Por ejemplo, vamos a poner que una persona tiene 10 años. Cuanto más fuerza aplique esa persona al patear una pelota, más chances hay de que la pelota cruce la mitad de la cancha. Entonces, la aceleración depende de la magnitud, dirección, sentido de la fuerza resultante y de la masa del objeto. Entonces, esto sería la segunda ley de Newton, que es el principio fundamental de la dinámica. Bien, ahora vamos a hablar de la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. La tercera ley de Newton establece que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último responde con una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. O por lo que a la fuerza que ejerce la acción le corresponde una reacción, tal como lo dice el nombre de la ley. Por ejemplo, cuando un hombre tropieza con una mesa, este recibirá el mismo daño que le dio a la mesa. Entonces el golpe es de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Básicamente este es el principio de acción y reacción de la tercera ley de Newton. Bien, vamos a representar cómo sería la primera ley de Newton con un ejemplo real. Por ejemplo, la primera ley de Newton, que es el principio de la inercia, si yo dejo mi celular aquí y no hay ninguna fuerza externa que venga y le haga así, el objeto siempre se va a quedar de esta forma. Entonces básicamente este sería un ejemplo real sobre el principio de la inercia. Si tú no vienes y le haces algo al objeto, no va a pasar nada, se va a quedar ahí para siempre, porque ninguna fuerza externa viene a moverlo. Entonces ese sería el principio de la inercia. Ahora, otra representación para la segunda ley de Newton, que es el principio fundamental de la dinámica, puede ser que mi celular, por ejemplo, si yo vengo y con mi mano lo empujo así, ven que llega a esta distancia. Pero si yo vengo y lo empujo más despacio, va a tener menos distancia la que va a recorrer. Entonces es lo que dice la ley, que es una relación entre la fuerza ejercida y la aceleración de un cuerpo, por lo que es directa y proporcional, dependiendo de la fuerza que yo le aplique. Ahora, la tercera ley la voy a representar de esta manera, que es el principio de acción y reacción. Si yo tiro mi celular y golpea mi ratón, por ejemplo, mi celular va a recibir el mismo daño que le dio
al ratón. Entonces ese sería el principio de acción y reacción, que ambos van a recibir el mismo daño que el celular le aplicó al ratón, y el ratón va a recibir el mismo daño que el celular se lo aplicó a él. Entonces básicamente ese sería el principio de acción y reacción. Bien, ya para concluir puedo decir que las leyes de Newton son muy importantes porque aunque nosotros no nos demos cuenta, siempre están presentes en nuestra vida diaria. Cada cosa que hacemos, siempre está una ley presente en todo lo que hacemos. Entonces es muy importante saber estos temas para estar informados y saber que la física siempre está presente con nosotros.